En un rincón bullicioso de la Ciudad de México, donde las calles estrechas se llenan de aromas a tacos al pastor, risas de niños jugando y el eco lejano de los organilleros, vivía Sofía López. Una niña de 12 años que parecía llevar el brillo de un futuro prometedor en su mirada. Su casa, una pequeña vivienda de paredes desgastadas pero llenas de amor, era el refugio de su familia. Su madre, Rosa, trabajaba arduamente en su pequeño puesto de comida frente al mercado, mientras su padre, Julián, era carpintero. Aunque los recursos eran limitados, siempre había un plato caliente en la mesa y un abrazo para cerrar el día. Esa mañana, la emoción era palpable en el hogar de los López. Sofía se alistaba para el concurso escolar de conocimientos, un evento que reunía a los estudiantes más destacados de toda la delegación. Rosa, mientras freía unos tamales en un comal desgastado, le decía: «Mija, tú tienes una mente brillante. Recuerda, ganar o perder no importa, lo que cuenta es dar lo mejor de ti». Sofía, ajustándose las trenzas que su madre le había hecho con tanto esmero, respondió con una sonrisa nerviosa: «Lo sé, mamá. Pero este concurso es importante. Si gano, podría conseguir una beca para el colegio privado. Imagina no tener que preocuparnos por los gastos escolares». Julián, desde el taller improvisado en el patio trasero, agregó: «Sofía, con o sin beca, ya estamos orgullosos de ti. Tú solo sé tú misma, ¿entendido?». Sofía asintió mientras terminaba de guardar sus útiles en su vieja mochila. Afuera, su mejor amiga, Camila, la esperaba con su uniforme impecable y una sonrisa contagiosa. Camila era su confidente, su apoyo incondicional desde que tenían memoria. «Vámonos, cerebrito. Hoy es tu gran día», exclamó Camila mientras le lanzaba un empujón amistoso. Las dos caminaron juntas por las calles empedradas, esquivando vendedores ambulantes que ofrecían desde frutas frescas hasta juguetes de plástico. El sol comenzaba a despuntar, bañando la ciudad con un calor prometedor. Al llegar a la escuela Benito Juárez, un edificio de muros amarillentos y salones llenos de carteles motivacionales, Sofía sintió un nudo en el estómago. El patio principal estaba repleto de estudiantes, maestros y algunos padres curiosos. El director, don Héctor Molina, un hombre alto de semblante severo y cabello canoso, subió al estrado para dar la bienvenida. Con una voz grave y solemne, anunció: «Bienvenidos al concurso anual de conocimientos de la delegación. Hoy, no solo buscamos a los más brillantes, sino también a aquellos que demuestren integridad y dedicación. Que gane el mejor». Sofía tragó saliva mientras su corazón latía con fuerza. Camila le susurró al oído: «Tú tienes esto, amiga. No dejes que ese gruñón te intimide». El concurso comenzó con preguntas de cultura general. Sofía respondió cada una con precisión, dejando sorprendidos a los jueces y al público. La segunda ronda, de matemáticas, fue aún más intensa, pero Sofía, con su mente ágil, resolvió los problemas como si fueran juegos de niños. Cada respuesta correcta provocaba murmullos de admiración entre los asistentes. En la última ronda, cuando Sofía estaba a solo una pregunta de ganar, don Héctor pidió un receso inesperado. Los murmullos se intensificaron mientras el director se retiraba junto con los jueces. Sofía, desconcertada, miró a Camila, quien le dio un gesto de ánimo desde la distancia. Minutos después, don Héctor regresó al estrado con una expresión pétrea. Tomó el micrófono y dijo con tono grave: «Lamento informar que hemos detectado una irregularidad. Una de las participantes ha sido sorprendida en un acto de trampa. Por lo tanto, queda descalificada del concurso y será expulsada de la escuela». El silencio se apoderó del lugar. Los estudiantes y padres intercambiaron miradas de asombro. Entonces, el director continuó: «Sofía López, por favor, acércate». Sofía sintió que el mundo se detenía. Los ojos de todos estaban sobre ella. Se levantó lentamente, con el rostro rojo de vergüenza y las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pero, yo no hice trampa», logró decir con voz entrecortada. Don Héctor, implacable, respondió: «Las pruebas son claras. Encontramos una hoja con respuestas en tu mochila». Sofía negó vehementemente: «Eso no es mío. Yo nunca haría algo así». Pero sus palabras se perdieron entre los murmullos y las miradas acusadoras. Su madre, que había llegado a tiempo para presenciar la final, se abrió paso entre la multitud. «Mi hija no es una tramposa», gritó Rosa con desesperación. Don Héctor simplemente movió la cabeza, ignorando las protestas. Dos maestros llevaron a Sofía fuera del recinto. Mientras caminaba entre los espectadores, escuchó risas, susurros y frases crueles. «¿Ves? Ni los listos son perfectos. Qué decepción, ¿verdad?».
Esa noche, en el pequeño cuarto que compartía con sus hermanos, Sofía lloró hasta quedarse sin fuerzas. Miraba al techo, recordando cada detalle del día. Las palabras del director resonaban en su mente como una condena. Pero en medio de su dolor, algo comenzó a germinar dentro de ella, una chispa de determinación. Algún día, regresaré a esa escuela, susurró entre lágrimas. Y cuando lo haga, nadie podrá dudar de mí. Mientras el eco de sus palabras llenaba la habitación, el destino comenzaba a escribir un capítulo completamente diferente para Sofía. Habían pasado 20 años desde aquel día que cambió la vida de Sofía López para siempre. Ahora, con 32 años, se había convertido en una abogada reconocida en Ciudad de México. Su nombre resonaba en los tribunales y en los círculos legales por su determinación, su aguda inteligencia y su capacidad para resolver casos complejos. Pero aunque su carrera estaba en la cima, había algo que no podía olvidar: aquel día en la escuela Benito Juárez, cuando sus sueños parecieron desmoronarse frente a todos. Sofía vivía en un pequeño pero elegante departamento en la colonia Condesa, un barrio lleno de cafeterías, galerías de arte y calles arboladas. Aunque el lugar reflejaba el éxito que había alcanzado, ella no olvidaba sus raíces ni los sacrificios que su familia había hecho para que ella pudiera llegar tan lejos. Sobre una estantería en su sala, entre libros de derecho y marcos con fotos de su familia, había un trofeo de su primer concurso de matemáticas, ganado antes de aquel incidente en la escuela. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Esa tarde, mientras revisaba documentos de un caso en su oficina, su teléfono sonó. Al principio, ignoró la llamada, concentrada en las páginas frente a ella. Pero cuando el teléfono volvió a sonar por tercera vez, suspiró y contestó. ¿Sofía López?, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla?, respondió ella, con tono profesional. Soy Gabriel Torres, el actual director de la escuela Benito Juárez. Sé que esta llamada puede parecer inusual, pero tenemos una situación crítica y necesitamos su ayuda. Sofía frunció el ceño, sorprendida. El nombre de su antigua escuela hizo que su corazón diera un vuelco. Se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. ¿La escuela Benito Juárez? No entiendo. ¿Por qué me están llamando? Sé que su experiencia en nuestra escuela no fue la mejor, y lamento profundamente lo que ocurrió en el pasado. Pero estamos enfrentando un caso legal muy complicado. Nos están demandando por negligencia y corrupción, y si perdemos, la escuela podría cerrar para siempre. Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de volver al lugar que había destruido su confianza la inquietaba profundamente. Sin embargo, no podía ignorar la voz de Gabriel, que parecía genuinamente desesperada. Entiendo la gravedad de su situación, pero no sé si soy la persona adecuada para este caso, dijo, tratando de mantener la calma en su tono. Señorita López, su reputación como abogada es impecable. Además, nadie entendería mejor la importancia de salvar esta escuela que alguien que vivió lo que usted vivió. Por favor, considere nuestra petición. Sofía respiró hondo. La posibilidad de regresar a ese lugar, no como una niña humillada, sino como una profesional capaz de cambiar las cosas, encendió algo dentro de ella. Pero también sabía que aceptar este caso significaría revivir heridas que no habían cicatrizado del todo. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente, queriendo cortar la conversación. Por supuesto. Pero, por favor, no tarde demasiado. El tiempo no está de nuestro lado. La voz de Gabriel sonaba esperanzada antes de colgar. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en su silla, con la mirada perdida en el techo. Su mente viajaba al pasado, recordando las lágrimas de aquel día y el rostro severo de don Héctor. ¿Podría enfrentarse a todo eso nuevamente? ¿Valía la pena? Esa noche, mientras cenaba con su mejor amiga, Camila, en un pequeño restaurante de tacos en la colonia Roma, decidió contarle lo sucedido. ¿Te llamó la Benito Juárez?, preguntó Camila, sorprendida, mientras mordía un taco al pastor. ¿Qué quieren de ti después de todo lo que te hicieron? Quieren que los defienda. La escuela está siendo demandada, y dicen que podrían cerrarla si pierden el caso. Camila dejó su taco sobre el plato y la miró con seriedad. ¿Y vas a aceptar? Porque, Sophie, entiendo que quieras demostrarles que se equivocaron contigo, pero, ¿volver a ese lugar? No sé si sea una buena idea. Sofía suspiró, jugando con el vaso de agua frente a ella. No lo sé, Cami. Parte de mí quiere rechazarlo, dejar que enfrenten las consecuencias de sus errores. Pero otra parte siente que esta podría ser mi oportunidad de obtener las respuestas que nunca tuve. Camila la miró con empatía y tomó su mano. Siempre has sido fuerte, Sophie. Si decides hacerlo, asegúrate de que sea por ti, no por ellos. Y recuerda, no estás sola.
Yo estaré contigo en lo que necesites. Sofía asintió, agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. Esa noche, en la soledad de su departamento, pasó horas mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Finalmente, tomó una decisión. Al día siguiente, marcó el número que Gabriel le había dado. Cuando él contestó, su voz reflejaba la ansiedad que sentía. Señor Torres, acepto el caso, pero bajo una condición. Quiero acceso completo a todos los archivos de la escuela, incluidos los de hace 20 años. Hubo una pausa al otro lado de la línea, pero finalmente Gabriel respondió. Hecho. Tendrá todo lo que necesite. Gracias, señorita López. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Sofía colgó y se recargó en su silla. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este caso no solo sería una batalla legal, sino también una confrontación con los fantasmas de su pasado. Mientras Sofía comenzaba a planear su estrategia, no tenía idea de que este viaje la llevaría a descubrir secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba. El sol de la Ciudad de México se colaba entre las nubes, iluminando las calles del barrio de Coyoacán con un tono cálido y nostálgico. Sofía López conducía lentamente por las avenidas empedradas que conducían a la escuela Benito Juárez. Cada esquina le traía recuerdos de su infancia, las paleterías donde solía comprar helados de limón, el parque donde jugaba con su amiga Camila después de la escuela, y, por supuesto, las paredes amarillentas del colegio que había sido el escenario de su peor humillación. A medida que se acercaba a la entrada principal, su corazón comenzó a latir más rápido. Habían pasado 20 años, pero el peso emocional de aquel lugar seguía siendo abrumador. Detuvo su coche frente al portón de hierro forjado, que ahora mostraba signos de deterioro. Las letras Escuela Benito Juárez aún colgaban sobre la entrada, pero algunas ya estaban gastadas por el tiempo. La nostalgia y la incomodidad se mezclaban en su interior. Vamos, Sofía, no eres la misma niña de hace 2 décadas, se dijo a sí misma antes de salir del coche y ajustar su chaqueta gris impecable. Al cruzar el portón, fue recibida por el sonido de risas infantiles y el característico aroma a tiza y libros viejos. Los pasillos estaban decorados con murales coloridos hechos por los estudiantes, pero también con grietas visibles en las paredes, reflejo del desgaste físico y administrativo de la escuela. Mientras caminaba, los maestros y estudiantes que pasaban la miraban con curiosidad. Algunos murmuraban, preguntándose quién era aquella mujer de paso firme y rostro serio. En la dirección, don Gabriel Torres, el nuevo director, la recibió con un apretón de manos y una sonrisa tensa. Gracias por venir, señorita López. Sé que esto no debe ser fácil para usted, dijo mientras le ofrecía un asiento en su pequeña oficina. El lugar era modesto, con muebles antiguos y pilas de papeles desordenados sobre el escritorio. Una pared estaba decorada con fotos de generaciones pasadas de estudiantes y maestros. Sofía notó que, entre ellas, había una foto de su generación, tomada pocos meses antes de aquel fatídico concurso. No lo es, respondió Sofía con franqueza. Pero estoy aquí para hacer mi trabajo. Quiero entender exactamente cuál es la situación. Don Gabriel asintió y comenzó a explicarle los detalles del caso. Un grupo de padres y exalumnos había presentado una demanda colectiva contra la escuela, alegando negligencia en la gestión de recursos, encubrimiento de incidentes de acoso y favoritismo hacia ciertos estudiantes durante la administración pasada. Si perdían el caso, las indemnizaciones podrían llevar al cierre definitivo del colegio. Sé que no tenemos la mejor reputación, admitió don Gabriel, con un suspiro. Pero mi objetivo al asumir este puesto era cambiar eso. Desafortunadamente, parece que los errores del pasado nos están alcanzando. Sofía escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta. Cuando terminó de hablar, hizo una pregunta clave. ¿Qué registros tienen de las administraciones anteriores? Necesito revisar todo, especialmente los documentos relacionados con los años en que don Héctor Molina estuvo a cargo. El rostro de don Gabriel se tensó ligeramente. Eso podría ser un problema. Muchos documentos antiguos desaparecieron o fueron destruidos. Pero hay un pequeño archivo en el sótano donde guardamos lo poco que queda de esos años. Puede revisarlo, aunque no le prometo que encontrará mucho. Sofía asintió, agradeciendo la sinceridad, pero no pudo evitar sentirse frustrada. Sabía que el acceso a esos archivos era clave, no solo para el caso, sino también para desentrañar la verdad sobre lo que le ocurrió. Minutos después, un asistente la guió al sótano de la escuela. Era un espacio oscuro y polvoriento, lleno de cajas apiladas y muebles olvidados. El olor a humedad era intenso, y el sonido de sus tacones resonaba en el piso de concreto. Sofía se arremangó la camisa y comenzó a abrir cajas etiquetadas con fechas y nombres. Mientras revisaba, encontró boletines antiguos,
informes financieros incompletos y registros académicos. Cada documento parecía una pieza de un rompecabezas que alguien había intentado esconder. En una de las cajas más viejas, encontró una lista de estudiantes destacados de su generación. Al lado de cada nombre, había notas escritas a mano, aparentemente hechas por don Héctor. En la sección correspondiente a Sofía, leyó, potencial alto, pero no alineada con los intereses institucionales. Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué significaba eso? ¿Intereses institucionales? La frase era lo suficientemente vaga para no incriminar directamente a nadie, pero lo suficientemente específica para levantar sospechas. ¿Qué es esto?, murmuró para sí misma, mientras tomaba una foto del documento con su teléfono. Mientras seguía buscando, escuchó pasos en la escalera. Se giró rápidamente, sintiendo un leve sobresalto. Era una mujer de cabello canoso y mirada amable. Perdón por interrumpir, pero tenía que venir a saludar, dijo la mujer, acercándose con una sonrisa cálida. Soy Mariana Gutiérrez, profesora de literatura. Estuve aquí cuando eras estudiante. ¿Me recuerdas? Sofía tardó un momento en conectar el rostro con su memoria. Pero entonces recordó a la maestra que siempre la animaba a escribir y le prestaba libros después de clase. Claro que sí, profesora Mariana. Usted siempre creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Mariana se sentó en una silla junto a Sofía y la observó con cierta nostalgia. Lamento tanto lo que pasó contigo, Sofía. Siempre supe que había algo turbio detrás de tu expulsión. Pero en esos días, nadie tenía el valor de enfrentarse a don Héctor y a las familias que controlaban todo. Sofía frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Mariana miró alrededor, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y bajó la voz. Había alumnos que eran favorecidos porque sus padres donaban dinero o tenían conexiones políticas. Pero tú, con tu talento natural, los hacías quedar en evidencia. Estoy segura de que eso no le gustó a más de una persona influyente. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sus sospechas se confirmaban. Su expulsión no había sido un simple error, sino una maniobra deliberada para proteger intereses ajenos. ¿Sabe quién pudo haber estado detrás de todo esto?, preguntó con seriedad. Mariana negó con la cabeza. No tengo pruebas concretas, pero siempre tuve la impresión de que don Héctor actuaba bajo presión de esas familias. Hay un ex empleado, Eduardo, que podría saber más. Trabajó aquí en esa época y siempre parecía incómodo con lo que veía. Sofía tomó nota del nombre, agradeciendo la información. Estaba claro que las piezas comenzaban a encajar. Mientras Mariana se retiraba, Sofía miró la lista en sus manos y juró que no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Su próxima parada sería encontrar a Eduardo, pero lo que no sabía era que este encuentro revelaría mucho más de lo que estaba preparada para enfrentar. El aire de la Ciudad de México amaneció fresco, con un cielo cubierto de nubes que prometían lluvia. Sofía López despertó temprano, inquieta por la información que había encontrado en el sótano de la Escuela Benito Juárez y por las palabras de la profesora Mariana. La noche anterior había revisado las fotos de los documentos que tomó, intentando conectar los puntos. Había algo más profundo, algo que seguía escondido en las sombras del pasado. Y para descubrirlo, necesitaba encontrar a Eduardo, el ex empleado mencionado por Mariana. Después de buscar en directorios y hacer un par de llamadas, Sofía localizó a Eduardo en un pequeño taller mecánico en el barrio de Iztapalapa. Era un lugar modesto, con paredes llenas de herramientas y un olor persistente a aceite y gasolina. Eduardo, un hombre de cabello ralo y manos marcadas por años de trabajo, parecía sorprendido de verla allí. ¿Usted es Sofía López?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo sucio. Sí, soy yo. Fui alumna de la Benito Juárez hace años. Me dijeron que usted podría tener información importante sobre lo que pasó en mi época. Eduardo la miró con desconfianza, pero también con una sombra de culpa en los ojos. Ya ha pasado mucho tiempo, señorita. ¿Por qué quiere revolver el pasado ahora? Sofía respiró profundamente, intentando mantener la calma. Porque ese pasado sigue afectando a muchas personas, incluido yo. Mi vida cambió por completo cuando me expulsaron injustamente, y estoy segura de que hubo algo más detrás de eso. Necesito la verdad. Eduardo se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, suspiró y le hizo un gesto para que lo acompañara a una pequeña oficina al fondo del taller. Cerró la puerta detrás de ellos, como si quisiera asegurarse de que nadie escuchara. No sé si esto le ayudará, pero hay cosas que nunca pude olvidar de esos años, comenzó, con voz baja y cautelosa. Yo trabajaba en la administración de la escuela, y durante el tiempo en que don Héctor era director, vi muchas cosas que no estaban bien.
Sofía sacó su libreta y comenzó a tomar notas. ¿Qué tipo de cosas? Favoritismos, desvíos de dinero, decisiones tomadas para proteger a las familias que donaban más dinero a la escuela. Don Héctor tenía un grupo de padres influyentes que prácticamente controlaban todo. Y cuando tú comenzaste a destacar en los concursos, ellos lo vieron como un problema. Sofía frunció el ceño, sintiendo que el enojo comenzaba a arder en su interior. ¿Un problema? ¿Por qué? Porque eras demasiado buena. Dejabas en evidencia que muchos de los estudiantes exitosos no eran tan brillantes como hacían creer. Había rumores de que algunas competencias estaban arregladas para que los hijos de esas familias ganaran. Pero contigo, eso no era posible. Y cuando llegó el concurso donde te descalificaron, yo sabía que había algo raro. Eduardo se levantó y comenzó a buscar entre unos cajones desordenados. Finalmente, sacó un sobreviejo y se lo entregó a Sofía. Guardé esto durante años. Son copias de algunos documentos que don Héctor me pidió destruir. No pude deshacerme de todo porque sabía que algo estaba mal. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una serie de papeles, listas de donaciones, notas de reuniones privadas entre don Héctor y ciertos padres, y lo más impactante, una carta que mencionaba su nombre. La carta decía: Sofía López debe ser retirada del concurso. No podemos permitir que alguien como ella eclipse a los alumnos seleccionados. Encuentren una forma de justificarlo. El estómago de Sofía se revolvió al leer esas palabras. Era la confirmación de que su expulsión no había sido un error, sino una decisión calculada para proteger intereses corruptos. ¿Por qué no dijo nada en ese momento?, preguntó, mirando a Eduardo con una mezcla de enojo y decepción. El hombre bajó la mirada, avergonzado. Tenía miedo. Yo era un empleado más. Sabía que si hablaba, perdería mi trabajo y tal vez algo peor. Pero ahora que usted está aquí, creo que es hora de que todo salga a la luz. Sofía respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que se desataba dentro de ella. Sabía que tenía que manejar esta información con cuidado. Era poderosa, pero también peligrosa. De regreso en su departamento, Sofía se sentó frente a su escritorio, rodeada de documentos, fotos y notas. La evidencia que Eduardo le había dado no solo confirmaba lo que ella sospechaba, sino que también abría una nueva dimensión al caso actual de la escuela. Si esos padres influyentes seguían involucrados, podrían estar detrás de la demanda colectiva que amenazaba con cerrar la institución. Mientras revisaba los documentos una vez más, su teléfono sonó. Era Camila. ¿Cómo te fue con Eduardo?, preguntó su amiga, siempre curiosa y preocupada por ella. Encontré más de lo que esperaba. Ahora tengo pruebas de que mi expulsión fue planeada. Pero esto es mucho más grande, Cami. Hay personas con poder detrás de todo esto, y no sé hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger sus secretos. Camila guardó silencio por un momento antes de responder. Tienes que tener cuidado, Sophie. Si estas personas hicieron todo esto hace 20 años, no van a dejar que las expongas fácilmente. Pero también sé que eres la única que puede hacerlo. Sofía asintió, aunque su amiga no podía verla. Lo sé. Y no pienso detenerme hasta que toda la verdad salga a la luz. A la mañana siguiente, Sofía regresó a la escuela Benito Juárez para reunirse con don Gabriel. Llevaba consigo una copia de los documentos que Eduardo le había dado. Cuando se sentaron en la oficina del director, ella colocó los papeles sobre la mesa. Encontré esto en mi investigación, dijo, con un tono firme. Y creo que deberíamos considerarlo como parte del caso. Don Gabriel tomó los papeles y los revisó con detenimiento. Su rostro palideció al leer la carta que mencionaba el nombre de Sofía. Esto es muy grave, dijo, sin apartar la mirada de los documentos. Si esto se hace público, no solo afectará el caso actual, sino que también podría desatar un escándalo a nivel institucional. Exactamente, respondió Sofía. Pero también podría ser la clave para salvar la escuela. Si demostramos que el problema viene de años atrás y que ustedes están tratando de corregirlo, podríamos cambiar la narrativa. Don Gabriel asintió lentamente, pero había preocupación en su rostro. Esto nos pone en una posición muy delicada, Sofía. Necesitamos manejarlo con mucho cuidado. Sofía sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Pero mientras salía de la oficina del director, con los documentos en su maletín, estaba más decidida que nunca a enfrentar el pasado y desentrañar toda la verdad, sin importar el costo. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a una amenaza mucho más grande de lo que imaginaba. La Ciudad de México se sumía en una tarde gris, con una ligera llovizna que mojaba las calles y creaba charcos en las esquinas. Sofía López caminaba rápidamente por las aceras de Coyoacán,
sosteniendo su paraguas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Los documentos que Eduardo le había entregado seguían rondando en su mente. Cada palabra escrita en aquella carta confirmaba lo que había sospechado durante años. Su expulsión no fue un accidente ni un error administrativo, sino una decisión calculada para proteger a los poderosos. Esa tarde, Sofía había decidido dar el siguiente paso en su investigación. Había logrado contactar a un antiguo alumno de la escuela, Alejandro Morales, quien también había sido descalificado de una competencia escolar bajo circunstancias sospechosas. Alejandro ahora trabajaba como periodista independiente, especializado en investigaciones sobre corrupción. Sofía lo había citado en una cafetería cercana para compartir sus hallazgos. La cafetería estaba llena del sonido de conversaciones, el aroma de café recién molido y el murmullo de la lluvia golpeando los ventanales. Alejandro, un hombre de unos 30 y tantos años, con barba incipiente y una mirada aguda, ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Cuando Sofía llegó, él se levantó para saludarla. Sofía López. He leído sobre ti y tu trabajo. Es un placer conocerte, dijo, estrechándole la mano. El placer es mío, Alejandro. Gracias por aceptar reunirte conmigo, respondió ella, mientras se quitaba el abrigo y tomaba asiento. Después de pedir un par de cafés, Sofía abrió su maletín y colocó sobre la mesa una copia de los documentos que Eduardo le había entregado. Alejandro los tomó con interés, leyendo cada página con detenimiento. A medida que avanzaba, su expresión se volvía más seria. Esto es increíblemente grave, dijo finalmente, levantando la vista hacia Sofía. Si esto es cierto, estamos hablando de un sistema de corrupción que va mucho más allá de tu caso. Esto podría implicar a empresarios, políticos y figuras públicas. Sofía asintió, sabiendo que lo que Alejandro decía era cierto. Por eso necesito tu ayuda. Quiero exponer todo esto, pero necesito un enfoque estratégico. Si lo hacemos mal, podrían atacarnos antes de que tengamos la oportunidad de revelar la verdad. Alejandro reflexionó por un momento, golpeando la mesa suavemente con los dedos. Podemos construir una narrativa sólida, pero necesitas más pruebas. Estos documentos son un buen inicio, pero si quieres que la gente crea esta historia, debes encontrar más testigos, más evidencias. ¿Has hablado con alguien más aparte de Eduardo? Sí, con Mariana Gutiérrez, una profesora que aún trabaja en la escuela. Ella confirmó que había favoritismos y corrupción durante la administración de don Héctor, pero no tiene pruebas concretas. Sin embargo, me mencionó que algunos de los padres influyentes de esa época siguen involucrados en la escuela de una forma u otra. Alejandro tomó nota rápidamente en su libreta. Eso es interesante. Podríamos investigar quiénes son esos padres y cuál es su conexión actual con la escuela. Si están detrás de la demanda colectiva, eso podría explicarlo todo. Quizás quieran usar la demanda como excusa para cerrar la escuela y quedarse con el terreno. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa idea tenía demasiado sentido. ¿Crees que sea posible?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Más de lo que imaginas. Este tipo de estrategias no son nuevas. Los terrenos escolares en zonas céntricas son altamente valiosos. Si logran cerrar la escuela, podrían vender el terreno para construir cualquier cosa, un centro comercial, departamentos de lujo, lo que sea. Pero para asegurarlo, necesitan eliminar cualquier oposición, incluida la tuya. Esa noche, de regreso en su departamento, Sofía no podía quitarse de la cabeza las palabras de Alejandro. Decidida a continuar su investigación, encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre los padres influyentes que habían estado relacionados con la escuela en los últimos 20 años. Los nombres aparecían una y otra vez en artículos de periódicos antiguos, empresarios, políticos, incluso miembros de la alta sociedad mexicana. Mientras escribía en su libreta, su teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Hola?», respondió con cautela. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió, baja y amenazante. «Sofía López, deja de meterte en asuntos que no te incumben. Esto no es un juego, y si sigues investigando, te arrepentirás». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Intentó mantener la calma. «¿Quién eres?», preguntó, pero la llamada se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Se quedó mirando el teléfono por unos segundos, con la respiración acelerada. Era la primera vez que recibía una amenaza directa, y aunque sabía que estaba pisando terreno peligroso, no pensaba retroceder. Decidida a no dejarse intimidar, marcó el número de Camila, quien siempre era su refugio emocional. «Sophie, ¿todo bien?», preguntó su amiga al contestar. «No exactamente. Me acaban de amenazar. Creo que estoy más cerca de la verdad de lo que imaginaba,
pero esto se está volviendo más peligroso de lo que esperaba. Camila guardó silencio por un momento antes de responder con determinación. Entonces estás en el camino correcto. No dejes que te asusten, pero también cuídate. ¿Qué necesitas? Estoy contigo en esto. Sofía sonrió, agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. Gracias, Cami. Necesito toda la ayuda posible. Esto apenas comienza. Al día siguiente, Sofía regresó a la escuela para hablar con don Gabriel. Llevaba consigo las copias de los documentos y las notas de su investigación. Sabía que no podía manejar esto sola y que necesitaba que la administración de la escuela cooperara con ella. Señor Torres, dijo, entrando en la oficina del director. He descubierto algo que podría cambiar el curso de este caso, pero también nos pone en una posición muy delicada. Don Gabriel la miró con preocupación mientras ella colocaba los documentos sobre la mesa. ¿Qué es esto? Pruebas de que los mismos padres influyentes que estuvieron detrás de mi expulsión hace 20 años podrían estar detrás de la demanda actual. Su objetivo no es solo dañar la reputación de la escuela, sino cerrarla para quedarse con el terreno. El rostro de don Gabriel se endureció al escuchar esas palabras. Esto es más grave de lo que imaginaba. Si esto es cierto, no solo estamos luchando contra una demanda, sino contra una conspiración completa. Exacto, respondió Sofía. Y necesitamos enfrentarlo con toda la fuerza que tengamos. Mientras don Gabriel revisaba los documentos, Sofía no podía evitar sentir que el tiempo se acababa. Las amenazas eran reales, y los enemigos que enfrentaban no eran cualquier persona. Estaba claro que el próximo movimiento sería decisivo, para bien o para mal. La lluvia caía sobre la Ciudad de México, como si intentara limpiar la tensión acumulada en el aire. El cielo, gris y melancólico, parecía reflejar el estado de ánimo de Sofía López, quien manejaba hacia el centro de la ciudad con la mente llena de pensamientos. Había pasado la noche en vela, revisando los documentos que Alejandro y Eduardo le habían ayudado a recopilar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era mucho más oscura de lo que había anticipado. Su destino era una cafetería discreta en la colonia Roma, donde había acordado reunirse con Alejandro y Mariana. El plan era revisar las últimas pruebas antes de presentar un informe preliminar a don Gabriel. Al llegar, Sofía notó que Alejandro ya estaba en una mesa del fondo, escribiendo frenéticamente en su libreta, mientras Mariana, con su rostro sereno pero preocupado, sostenía una taza de café. Sofía, justo a tiempo, dijo Alejandro, levantando la vista de su libreta. Sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y urgencia. Encontré algo que necesitas ver. Sofía se sentó rápidamente, dejando su maletín sobre la mesa. Alejandro le pasó un documento impreso. Era un registro de propiedad que mostraba que el terreno donde estaba construida la escuela Benito Juárez había sido transferido a una empresa privada hacía menos de un año. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía, examinando el documento con el ceño fruncido. Significa que ya no estamos hablando solo de una demanda, respondió Alejandro, señalando un párrafo en el documento. La escuela técnicamente ya no les pertenece. Este terreno ahora es propiedad de una empresa llamada Inmobiliaria Horizonte, que, curiosamente, está vinculada a dos de los padres influyentes de la época de don Héctor. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era evidente que los responsables no solo querían cerrar la escuela, sino que ya habían asegurado el control del terreno para sus propios intereses. Esto explica por qué están tan desesperados por ganar la demanda, intervino Mariana, con un tono grave. Si la escuela cierra, no habrá obstáculos para que comiencen a desarrollar lo que sea que planeen construir aquí. Sofía respiró profundamente, intentando procesar la magnitud de la información. Las piezas del pasado y el presente se entrelazaban de una manera inquietante. Sabía que el próximo paso sería decisivo. Necesitamos confrontar a don Gabriel con esto, dijo finalmente. Pero también tenemos que asegurarnos de que esta información llegue al público. Si esta conspiración sale a la luz, podría cambiar el curso del caso. Alejandro asintió. Yo puedo encargarme de la parte mediática. Tengo contactos en varios medios de comunicación que podrían ayudarnos a exponer esto. Pero debemos actuar rápido, porque estoy seguro de que ellos también están monitoreando nuestros movimientos. Esa misma tarde, Sofía y Alejandro se dirigieron a la escuela para reunirse con don Gabriel. El director los recibió en su oficina, visiblemente agotado por la presión del caso. Cuando Sofía le presentó los documentos y explicó sus hallazgos, su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. Esto es inadmisible, dijo finalmente, dejando los papeles sobre su escritorio. ¿Cómo no me di cuenta de que esto estaba ocurriendo bajo mi administración? No es su culpa, señor Torres, dijo Sofía, con un tono comprensivo.
Estas personas llevan años operando en las sombras. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos actuar. Necesitamos una estrategia para detenerlos. Don Gabriel se pasó una mano por el rostro, como si intentara despejar su mente. Si hacemos esto público, nos enfrentaremos a una batalla legal aún más complicada. Ellos tienen recursos, contactos y una red de influencias que nosotros no podemos igualar. Pero también tenemos la verdad, intervino Alejandro, con firmeza. Y si logramos que la opinión pública esté de nuestro lado, ellos perderán la ventaja. Don Gabriel asintió lentamente, aunque su expresión reflejaba dudas. Antes de que pudiera responder, una secretaria entró en la oficina con el rostro pálido. Señor Torres, hay alguien aquí que insiste en hablar con usted y con la señorita López. Dice que tiene información importante. Sofía intercambió una mirada con Alejandro antes de levantarse. La siguieron hasta el pasillo, donde se encontraron con un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla y una expresión nerviosa. Parecía fuera de lugar en el ambiente académico de la escuela. Soy Ricardo Pérez, dijo el hombre, extendiendo la mano temblorosa hacia Sofía. Trabajé para una de las familias que están detrás de la inmobiliaria Horizonte. Escuché que están investigando lo que pasó aquí, y creo que puedo ayudar. Sofía, intrigada pero cautelosa, lo invitó a sentarse en una sala de reuniones cercana. Una vez allí, Ricardo comenzó a hablar, su voz baja pero llena de urgencia. Yo era chofer de la familia Gutiérrez, uno de los principales inversores de Horizonte. Hace unos meses, escuché conversaciones sobre la escuela. Decían que era un asunto que tenían que resolver lo antes posible. También mencionaron algo sobre manipular los documentos legales para asegurarse de que nadie pudiera reclamar el terreno. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Sofía, inclinándose hacia él. Ricardo sacó un pequeño sobre de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había grabaciones y fotos que mostraban reuniones entre los ejecutivos de Horizonte y algunos padres influyentes de la escuela. En una de las fotos, Sofía reconoció a don Héctor, el antiguo director, estrechando la mano de uno de los inversores. Esto es suficiente para incriminarlos, dijo Alejandro, con los ojos fijos en las pruebas. Pero debemos ser estratégicos. Si los enfrentamos directamente, podrían destruirnos antes de que podamos usar esta información. Esa noche, Sofía regresó a su departamento sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las pruebas eran contundentes, pero también sabía que estaba jugando con fuego. Mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos para retroceder. Tomó su teléfono y llamó a Alejandro. Mañana daremos el siguiente paso, dijo, con una determinación que no había sentido antes. Vamos a exponerlos, pero lo haremos en nuestros términos. Estoy contigo, Sofía, respondió Alejandro. Esto no será fácil, pero sé que podemos hacerlo. Mientras Sofía colgaba, una sensación de anticipación llenaba el aire. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que el momento de la verdad se acercaba. El próximo movimiento podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la Ciudad de México, bañando la ciudad con un tono dorado que contrastaba con la tensión que Sofía López sentía en su pecho. El día que había esperado, y temido al mismo tiempo, finalmente había llegado. Hoy se llevaría a cabo la conferencia de prensa donde ella y su equipo revelarían las pruebas que incriminaban a los responsables de la corrupción detrás de la escuela Benito Juárez y su intento de apropiarse del terreno. Sofía se levantó temprano, revisando cada detalle con precisión. En la mesa de su departamento, los documentos recopilados por Eduardo y las grabaciones entregadas por Ricardo estaban organizados en carpetas perfectamente etiquetadas. Junto a ellos, su discurso estaba escrito a mano, con notas que había corregido y reescrito durante la noche. Mientras se servía una taza de café, su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Estás lista?, preguntó él, con un tono que mezclaba preocupación y determinación. Tanto como puedo estar, respondió Sofía, mirando por la ventana mientras las calles comenzaban a llenarse de vida. ¿Todo está listo en la escuela? Sí. Don Gabriel y Mariana ya están aquí. También algunos periodistas. Pero acabo de recibir una alerta preocupante. Parece que la inmobiliaria Horizonte está intentando desacreditarnos en los medios. Están diciendo que las pruebas son fabricadas y que tú tienes un interés personal en destruir la escuela. Sofía respiró hondo, sintiendo como la rabia se acumulaba en su interior. Era de esperarse. Están desesperados. Pero no vamos a detenernos ahora. Nos vemos en media hora. El patio de la escuela Benito Juárez, que alguna vez había sido un espacio lleno de risas infantiles y actividades escolares, ahora se había convertido en un escenario improvisado para una conferencia de prensa.
Una mesa larga estaba cubierta con documentos y pruebas, mientras cámaras y micrófonos apuntaban hacia ella. Periodistas de varios medios locales e incluso nacionales se habían reunido, atraídos por los rumores de un escándalo que podría sacudir a la comunidad educativa y empresarial del país. Sofía llegó al lugar vestida con un traje negro impecable, su cabello recogido en un moño que reflejaba su profesionalismo y determinación. A su lado, Alejandro sostenía una carpeta llena de notas, y Mariana observaba a la multitud con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Antes de comenzar, don Gabriel tomó la palabra para introducir el propósito de la reunión. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí porque creemos en la transparencia y en la justicia. Lo que van a escuchar no es fácil, pero es necesario para entender lo que realmente está ocurriendo con nuestra escuela. Les presento a Sofía López, la abogada que ha liderado esta investigación. Sofía avanzó hacia el micrófono, sintiendo las miradas de la multitud clavadas en ella. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme y segura. Hace 20 años, esta escuela me expulsó injustamente bajo circunstancias que, en ese momento, no comprendía. Hoy, después de meses de investigación, hemos descubierto que mi caso fue solo una pequeña parte de un sistema corrupto que ha operado durante décadas. Y lo que es más alarmante, estas mismas personas ahora están detrás de la demanda que amenaza con cerrar esta escuela. Un murmullo recorrió la audiencia mientras Sofía desplegaba los documentos en la mesa. Aquí tenemos pruebas claras de que la inmobiliaria Horizonte, que actualmente es propietaria del terreno de esta escuela, ha estado manipulando documentos y utilizando su influencia para garantizar que el cierre de la Benito Juárez les permita desarrollar un proyecto comercial multimillonario. Estas pruebas incluyen grabaciones, transferencias de propiedad sospechosas y, lo más importante, los nombres de las personas involucradas. Mientras Sofía hablaba, Alejandro conectó un proyector que mostraba las fotos y documentos en una pantalla grande detrás de ellos. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, algunos haciendo preguntas mientras otros tomaban fotos. Entre las personas involucradas se encuentran antiguos administradores, incluidos don Héctor Molina, y padres influyentes de la época. Estas personas no solo destruyeron los sueños de estudiantes como yo, sino que también perjudicaron a esta comunidad al anteponer sus intereses personales al bienestar de los alumnos. De repente, uno de los periodistas levantó la mano. Señorita López, si estas pruebas son tan contundentes, ¿qué acciones legales planean tomar? Sofía tomó aire antes de responder. Presentaremos una denuncia formal ante las autoridades competentes. Pero también queremos que esto se haga público, para que la sociedad entienda la magnitud del problema y exija un cambio. Esta no es solo una batalla legal, es una batalla por la verdad y la justicia. Mientras Sofía respondía preguntas, notó que un grupo de hombres de aspecto corporativo, vestidos con trajes caros, había llegado al lugar. Entre ellos reconoció a uno de los rostros de las fotos, el líder de la inmobiliaria Horizonte, Ignacio Gutiérrez. Su presencia confirmaba que el mensaje había llegado a las personas correctas, pero también encendió una alerta en la mente de Sofía. Ignacio se acercó al podio y, sin ser invitado, tomó el micrófono. «Esto es un teatro ridículo», dijo con voz firme, mirando directamente a Sofía. «Estas acusaciones carecen de fundamento. Mi empresa ha trabajado dentro de los límites de la ley, y no permitiré que una abogada con rencor personal manche nuestra reputación». El ambiente se tensó. Los periodistas comenzaron a murmurar y tomar fotos del enfrentamiento. Sofía, sin perder la compostura, respondió con serenidad. «Señor Gutiérrez, las pruebas hablan por sí solas. Si cree que puede desacreditarnos con palabras vacías, le invito a que las examine usted mismo. Pero le advierto, ya no puede esconderse detrás de su poder e influencia. La verdad siempre sale a la luz». Ignacio lanzó una mirada desafiante, pero antes de que pudiera responder, Mariana tomó el micrófono. «Como maestra de esta escuela, puedo decir que lo que Sofía dice es cierto. Durante años vi cómo los intereses de unos pocos se antepusieron al bienestar de los estudiantes. Ya no podemos guardar silencio». Los aplausos de algunos asistentes rompieron el silencio, y la presión sobre Ignacio se hizo evidente. Con una expresión de enojo, dejó el micrófono y se marchó del lugar junto con sus acompañantes. Después de la conferencia, Sofía y su equipo se reunieron en la oficina de don Gabriel. Aunque el primer paso había sido un éxito, sabían que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. «Esto no ha terminado», dijo Alejandro, revisando su teléfono. «La inmobiliaria ya está movilizando a sus abogados. Quieren presentar una contrademanda por difamación». Sofía asintió, cansada pero determinada. «Que lo hagan. Ahora tenemos a la prensa de nuestro lado y pruebas irrefutables. Ya no pueden detenernos tan fácilmente».
Mientras el equipo planificaba sus próximos movimientos, Sofía miró por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y aunque el camino era incierto, estaba lista para lo que viniera. El destino de la escuela y la verdad que había perseguido toda su vida dependían de su próxima jugada. La Ciudad de México despertaba con un cielo despejado, como si la tormenta de los días anteriores hubiera dado paso a un nuevo comienzo. En el tribunal principal de la delegación, el ambiente estaba cargado de expectativa. Sofía López, vestida con un traje gris oscuro y una determinación férrea en su mirada, se preparaba para el momento más importante de su carrera. Hoy era el día de la audiencia final, donde todo lo que había luchado por desenterrar y exponer se pondría a prueba. El edificio del tribunal estaba rodeado de periodistas, camarógrafos y curiosos que querían presenciar el desenlace del caso. Las noticias sobre la corrupción en la escuela Benito Juárez y los planes de la inmobiliaria Horizonte habían capturado la atención del público, convirtiendo a Sofía en un símbolo de justicia para muchos. Mientras caminaba hacia la sala de audiencias, acompañada de Alejandro, don Gabriel y Mariana, podía sentir las miradas y los susurros a su alrededor. Alejandro, siempre atento, le susurró: «Hoy es el día, Sofi. No importa lo que pase, has hecho algo que nadie más se atrevió a hacer». Sofía asintió, agradecida por el apoyo de su equipo. Pero sabía que el peso de esta batalla recaía sobre sus hombros. Al entrar a la sala, se encontró cara a cara con Ignacio Gutiérrez y sus abogados, un grupo intimidante de hombres de traje oscuro que la miraban con frialdad. Ignacio, con su típica arrogancia, le lanzó una sonrisa desafiante, como si ya estuviera celebrando su victoria. La audiencia comenzó con los abogados de Horizonte presentando su defensa. Intentaron desacreditar las pruebas presentadas por Sofía, calificándolas de insuficientes y argumentando que todo era un ataque personal contra Ignacio y su empresa. Uno de los abogados, un hombre de voz grave y actitud agresiva, señaló: «La señorita López está utilizando este caso para saldar cuentas personales con esta institución. No hay evidencia sólida de que mi cliente haya actuado de manera ilegal». Sofía escuchó en silencio, con el rostro impasible. Sabía que su turno llegaría pronto, y estaba preparada para desmontar cada uno de sus argumentos. Cuando el juez finalmente le dio la palabra, se levantó con una calma que ocultaba el huracán de emociones dentro de ella. «Honorables miembros del tribunal, la defensa puede intentar desviar la atención, pero los hechos hablan por sí mismos. Tenemos pruebas irrefutables de que la inmobiliaria Horizonte y los individuos vinculados a ella manipularon documentos, presionaron a la administración escolar y buscaron cerrar la escuela Benito Juárez para beneficiarse económicamente del terreno». Sofía presentó una serie de documentos en la pantalla del tribunal, detallando las transacciones sospechosas, las reuniones secretas y los registros financieros que vinculaban a Horizonte con la compra ilegal del terreno. Además, continuó, hemos traído a testigos clave que pueden confirmar estas acusaciones. La puerta de la sala se abrió, y Ricardo Pérez entró, acompañado por un oficial de seguridad. El exchofer de los Gutiérrez se veía nervioso, pero decidido. Cuando tomó el estrado, su testimonio fue claro y contundente. Fui testigo de varias reuniones donde se discutieron los planes para manipular documentos y cerrar la escuela. También escuché conversaciones donde hablaban de silenciar a cualquier persona que intentara detenerlos. El impacto en la sala fue evidente. Incluso algunos de los abogados de Horizonte parecían incómodos con las declaraciones de Ricardo. Ignacio, por su parte, apretaba los puños bajo la mesa, intentando mantener la compostura. Después del testimonio, Alejandro tomó la palabra para reforzar la narrativa mediática del caso. Este no es solo un caso legal. Es una lucha contra un sistema que durante años ha operado impunemente, perjudicando a los más vulnerables. La corrupción no debe tener lugar en nuestras instituciones educativas ni en nuestra sociedad. El juez pidió un receso para deliberar, y la sala quedó en un tenso silencio. Afuera, los periodistas esperaban ansiosos por cualquier actualización. Sofía y su equipo se reunieron en una pequeña sala contigua, donde don Gabriel, visiblemente afectado, les dirigió unas palabras. Independientemente del resultado, quiero agradecerles por lo que han hecho. Por primera vez en mucho tiempo, siento que la escuela tiene una oportunidad real de ser lo que siempre debió ser. Sofía colocó una mano sobre su hombro y sonrió. Todavía no hemos terminado, pero sí hemos llegado más lejos de lo que ellos esperaban. Cuando el juez regresó a la sala, el murmullo del público se desvaneció. Todos contenían la respiración mientras el magistrado leía el fallo. Su voz, aunque firme, llevaba un tono de solemnidad.
Después de revisar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, este tribunal concluye que la inmobiliaria Horizonte incurrió en prácticas fraudulentas para adquirir el terreno de la Escuela Benito Juárez. Además, se ordena la restitución inmediata del terreno a la institución educativa, así como una investigación a fondo de las personas implicadas. La sala estalló en aplausos. Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que la emoción la envolviera. Habían ganado. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, las amenazas y los riesgos habían valido la pena. Ignacio Gutiérrez se levantó de su asiento, furioso, y salió de la sala sin decir una palabra. Sus abogados lo siguieron rápidamente, dejando atrás el eco de su derrota. Esa noche, en la Escuela Benito Juárez, se llevó a cabo una reunión especial con los estudiantes, padres y maestros. El ambiente era de celebración, pero también de reflexión. Don Gabriel anunció nuevas medidas para garantizar la transparencia y el compromiso con la educación de calidad. Cuando llegó el turno de Sofía para hablar, se dirigió al público con una mezcla de orgullo y humildad. Hace 20 años, esta escuela fue el lugar donde perdí mis sueños. Pero hoy, gracias a todos ustedes, se ha convertido en el lugar donde los recuperé. Espero que este sea un nuevo comienzo, no solo para la Benito Juárez, sino para todas las escuelas que luchan por ser un espacio de esperanza y justicia. Los aplausos resonaron en el patio, y mientras Sofía miraba a las estrellas desde el lugar que una vez le causó tanto dolor, supo que había encontrado algo más que justicia. Había encontrado paz. El caso de la Escuela Benito Juárez marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en México, y Sofía López se convirtió en un ejemplo de cómo una persona puede hacer la diferencia. Su viaje no solo cambió su vida, sino también la de cientos de estudiantes que ahora podían soñar con un futuro mejor.